Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Buenas tardes, hermanos y hermanas. De nuevo con ustedes en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les acompaña en estos momentos de fe cristiana y católica el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. También ustedes pueden acceder a otros medios de comunicación masiva: YouTube, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Domingo 3 de Cuaresma, ciclo A, Mateo. Hemos comentado en otro momento, hay bueno que tenerlo presente, es que el tiempo de Cuaresma era para puntualizar mucho la fe y el seguimiento del Señor a esos nuevas personas que querían entrar en la asamblea creyente de los bautizados, que conocemos hoy con el nombre de la Iglesia, mas no del templo. También hay que tener presente la contextualización de aquellos momentos. Una de ellas, bastante importante, viene siendo, lo veíamos antes de Cuaresma, el proceso del inicio de las Escrituras o la Biblia. Y últimamente llegamos a la etapa de la monarquía, que fue la época de oro con David y Salomón. Pero Salomón, un hijo más uno de el gobierno de Salomón, peleó contra el hijo para la descendencia del trono. Y es por eso que en aquel entonces se dividió el pueblo israelita, siendo la parte norte con más tribus, 10, y la parte del sur, 2 solamente, con capital y centro, no dejó de ser Jerusalén. La parte de arriba, las 10 tribus, poco a poco se fueron diluyendo debido a las invasiones. Sin negar también que la parte de Jerusalén, lo vemos en el tiempo del Señor, dominados por los romanos. Más fuerte y nefasto fue con las 10 tribus de la parte del norte. Y aquí es que por eso una de las bases o de las ideas o de lo que hoy vemos en el Evangelio viene siendo que los samaritanos y los judíos no trataban. Esto es una de las cosas que tenemos de tener presente para entender
el Evangelio bastante amplio de Juan. Ahora, ¿qué nos quiere decir hoy en este tercer domingo de Cuaresma? Una de las cosas primeras, de nuevo, es que recordemos que estos nuevos bautizados que entraban en la asamblea, en la iglesia, venían de diferentes credos, culturas, idolatría y paganismo. Y la idea y pedagogía era que precisamente hay que encontrarnos con Jesús y el verdadero Dios. Y esta manera de poder adentrarnos viene siendo a través de un proceso que toma Jesús en este Evangelio, ir poco a poco introduciéndose en la necesidad y en la vida de las personas. Que lo vemos en la samaritana. Dame de beber. Si tú tomas o bebes de esta agua, vas a tener sed. El agua que yo les doy, no tendrán sed. Y luego viene poco a poco el ir descubriendo la samaritana de que yo sé que eres profeta, mas también hay la otra idea que va a venir el Mesías y remata en nosotros decimos que aquí se venera a Dios, en este monte, el Gerizim, que no se da ahora el nombre. Y ustedes dicen que allá en Jerusalén. Y es cuando le descubre, por un lado, que a Dios se le va a adorar en espíritu y en verdad. El espíritu, no lo espiritual, sino el Espíritu Santo. Luego también la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O también cuando Él se descubre o se revela ante la samaritana. Ya sé que va a venir el Mesías y Él nos dará cabal cuenta de todo. Yo soy el que está hablando contigo. Y ese yo soy, regresémonos a la zarza, donde precisamente Él, de nuevo, camino, verdad y vida. Otra de las cosas bastante importantes que se logran ver en este Evangelio, 2 veces le aclara a la samaritana de que a Dios Padre quiere que se le adore en espíritu y en verdad, como también le hace aclarar que ustedes adoran lo que no conocen, mas nosotros adoramos a lo que conocemos. Haremos un espacio y regresamos.
continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Comentábamos domingo tercero de Cuaresma, ciclo A, Mateo. Pero en esta ocasión, Cuaresma entra en el final de la Cuaresma, Juan Evangelista, donde nos relata el encuentro de Jesús con la samaritana. Estábamos comentando que Jesús se encuentra con ella, como también quiere darse a entender a los primeros cristianos cómo vamos a acceder a Jesús. Porque hay la duda. Primera lectura que nos habla precisamente de la rebelión del pueblo israelita ante Dios como ante Moisés. Se encuentra con sed y hambre. Y la interrogación es: ¿será Dios realmente que nos acompaña? También aquí ¿será Dios que lo podemos descubrir y acercarnos a Él? Y es la manera que comentábamos para acercarse a Dios, va a ser desde una manera de un encuentro personal con Él, como lo ha tenido la samaritana. Y también lo va a tener el pueblo samaritano, pues nos dice, recordemos la lectura de este domingo, que dejó el cántaro y se fue a decirles: vengan a ver, porque Él me ha dicho lo que ha pasado en mi vida. ¿No será el Mesías? Y entonces vienen a el pozo y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó 2 días. Y después viene la reflexión de parte de ellos, que precisamente le están diciendo a la samaritana: ahora no creemos por lo que tú nos has dicho, sino más bien en lo que hemos oído de Él. Y sabemos que de veras Él es el Salvador del mundo. Relacionarnos con Él, imbuirnos en las Escrituras, será precisamente la mejor manera de poder encontrarnos con Él. Y aquí está otra cosa bastante interesante. Marido no quiere decir necesariamente el marido, sino aquellos dioses que ellos, como decíamos al principio, habían tenido como sus salvadores. 5 has tenido, y el que ahora tienes, 6, no es tu marido. O sea, que también en las Sagradas Escrituras, recordemos,
no tendrás otros dioses delante de mí. O también, Dios es tenido, muy conocido por nosotros, con una alianza, mas por otro lado, va a ser el acompañante, el marido, el esposo. Recordemos a Juan, ahora Bautista. Yo soy el amigo del esposo. Y ese tal sería Jesús en su momento y tiempo. Ahora también, aquí nosotros, ¿qué tantos otros dioses tenemos? Y estos han suplantado al verdadero Dios. ¿O hemos traicionado ese amor de Dios hacia nosotros, que se consideraría clásicamente en un matrimonio como un adulterio? Que es lo que a veces se tiene con la tal samaritana. Llama a tu marido. No tengo marido. En eso dices verdad. El que ahora tienes no es tu marido. Ya veo que eres profeta. O también me ha dicho lo que ha pasado en mi vida. Quiere decirnos, pues, también a nosotros que nos acercamos cada vez más al Trido Pascual, la Vigilia Pascual, específicamente donde va a tener ese tono bautismal de nosotros, como de aquellos que iban a entrar en la iglesia o la asamblea creyente. Y no se nos olvide que también allá en la Vigilia Pascual también se nos va a decir: ¿renuncian ustedes a la idolatría? Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte con tiempos privilegiados para comprender y vivir mejor los tiempos litúrgicos. Cuaresma. Y entramos en la parte su simbolismo. El símbolo fundamental de la Cuaresma es la cuarentena. En la Biblia, el número 4, seguido de ceros, indica la condición terrestre del hombre pecador, penitente, acechado por 1000 trabajos.
El diluvio duró 40 días. 400 fueron los años que estuvieron los hijos de Jacob en Egipto. Moisés y Elías llegaron al encuentro con Dios después de una purificación de 40 días y noches en la montaña. El pueblo, liberado de la esclavitud, alcanzó la promesa tras un largo desierto de 40 años. Jesús mismo sufrió una apretada cuaresma. Así es la vida de una cuaresma. Tercero, polos teológicos. Inciso A. Una nota determinante de la teología de la cuaresma es su propia estructura como camino hacia la Pascua. Ser paso de las tinieblas a la luz, del pecado a la salvación, de la sed al agua viva, de la muerte a la vida, a través de la conversión del corazón. B. Una segunda nota o polo de la cuaresma es su dimensión eclesial comunitaria. La comunidad ha de ser el ambiente en el que los cristianos de cuaresma viven y celebran su Pascua, entrando en el ritmo de la Pascua de Cristo, muerte y resurrección. Inciso 4. Aspectos de la cuaresma. La estructura litúrgica de la cuaresma ha adquirido a lo largo de la tradición las preceptivas bautismales y penitenciales que le han ido configurando. La tradición bautismal de la cuaresma, durante este periodo, los catecúmenos que ya se encontraban maduros para recibir el bautismo, se preparaban para acercarse al sacramento de la regeneración. Es el tiempo en el que la comunidad cristiana da los últimos toques a los que han creído en el Evangelio. Para ello, los creyentes han de desplegar ante los bautizados todo lo que la Iglesia es como sacramento de salvación, ofrecida por Dios al mundo. De esta manera, la comunidad se ve obligada a depurar su santidad a fin de que los bautizados perciban con más claridad la vocación a lo que son llamados y la regeneración que se les ofrece. Durante este tiempo cuaresmal, la comunidad hace revisión de sus opciones bautismales, a la vez que va anunciando a los catecúmenos la vida que les ofrece la fe, como un agua que nunca se agota, como una iluminación, como una existencia conseguida más allá de la muerte. En este tiempo es ocasión para la revisión de una iglesia que se debe reconocer también pecadora. Es un momento oportuno para que la comunidad caiga en la cuenta de que no debe cegar nunca en el esfuerzo de la penitencia, esa penitencia común que debe realizar todo hombre, pues el pecado
no desaparece del todo en nuestra vida. La superación total del pecado es un don de los últimos tiempos. La comunidad tiene que tomar conciencia de su pecado y reprender una actitud penitencial que nunca debió interrumpir. Además, en este tiempo, tradicionalmente es ocasión para realizar el sacramento de la penitencia con aquellos miembros de la comunidad que tienen que volver a recuperar la opción bautismal que han roto por el pecado. La Cuaresma proclama la misericordia de Dios, que nunca se agota en el ofrecimiento del perdón de los pecados, y es una llamada a la conversión manifestada con frutos dignos de paciencia, pero a la vez nos hace caer en la cuenta de que no son obras exteriores lo que agrada a Dios, sino la conversión interior, el cambio del corazón, la regeneración de la persona desde su misma raíz. Conversión que más que en ayunos y abstinencia se ha de manifestar en la adecuación de las actitudes y comportamientos. Número 5. Actitudes del cristiano en la Cuaresma. El cristiano en Cuaresma permanece lúcido ante las tentaciones del mundo que quieren desviarle de su vocación cristiana. Segundo, el cristiano en la Cuaresma no se da por satisfecho con los bienes y facilidades del mundo. Regula sus deseos, su placer de confort, sus distracciones, sin entregarse a ellos totalmente, y ya que solo Dios es su objetivo y su opción definitiva. 3. El cristiano en Cuaresma se impone mortificaciones, pero intenta sobre todo utilizar con los mejores fines el dinero y el tiempo, así economizándolos. 4. El cristiano en Cuaresma verifica su práctica sacramental como su actividad apostólica. Vigila para que ambas se basen en la fe. No se satisface con una religión formalista o desviada. 5. El cristiano en Cuaresma cree en el pecado, en la complicidad latente que en él se encuentra, e intenta combatir duramente en los sectores en que dichas complicidad es demasiado grande. Haremos un espacio nuevamente y regresamos.
continuamos con esta cuarta parte y última de una liturgia para la vida. Nuevamente invitarles, además de YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. También les invitamos a que inviten a otros compañeros o compañeras para adentrarnos en nuestra fe cristiana y católica, y que este momento semanal nos sirva cada vez más adentrarnos en nuestra fe nuevamente cristiana y católica. Santos y santas de esta semana. 8 de marzo. San Juan de Dios. Años 1495-1550. Aventurero portugués, marchó a luchar con el imperio austrohúngaro contra los turcos, y más tarde fue pastor en España y vendedor de artículos religiosos. Pero llevaba una vida muy desordenada, hasta que escuchó un sermón de San Juan de Ávila y tuvo una conversión muy dramática. Empezó a vagar por las calles como enloquecido. Lo tuvieron por loco y lo encerraron en un manicomio. Nadie sabía su verdadero nombre. Quizás ni él mismo lo recordaba. Por intercesión de San Juan de Ávila, se pacificó y lo liberaron. Como había visto las condiciones de los enfermos mentales en los hospitales, Juan de Dios decidió fundar un hospital donde poder ofrecer un tratamiento más humano y compasivo. Más tarde se le unieron otros hombres y fundó la Congregación de Hermanos Hospitalarios, ahora conocidos como Hermanos de San Juan de Dios, con una red internacional de hospitales. En medio de todas las necesidades y padecimientos que veía, Juan de Dios siempre confiaba en la providencia. Creía en la fidelidad de Cristo y practicaba lo que dice el Catecismo. Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre Celestial. Número 322. 9 de marzo. Santa Francisca de Roma, religiosa. 1384-1440. Francisca era una italiana de familia noble, desposada a los 13 años. Tuvo un matrimonio feliz, del que nacieron 3 hijos. Como el matrimonio contaba con suficientes recursos, Francisca siempre se dedicó a hacer obras de caridad. Cuando hubo una invasión de Roma, su esposo, que era de la guardia papal, cayó herido y quedó incapacitado. Francisca se dedicó a sus cuidados y luego tuvo que pasar por el dolor de perder a sus 2 hijos menores en la plaga. Fundó la Congregación de Oblatas Olivetanas y después de la muerte de su esposo, tras 40 años de matrimonio, ella misma entró en la congregación.
Francisca es ejemplo de una vida que necesariamente tuvo que ser activa, pero que siempre supo mirar a la acción, la contemplación y una vida interior muy rica, pero quizás sea más conocida por su cuidado de los pobres de Roma. El catecismo nos habla: Dios bendice a los que ayudaron a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Es lo que tenemos para esta semana. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar a ustedes nuevamente en este programa semanal y que nos adentremos en la palabra del Señor para que nos dé esa agua de la cual brotarán de nosotros la vida, pero más que todo, llegar a la vida eterna que se nos da en la enseñanza del Señor. Y que María Santísima, la estrella de la evangelización, nos ilumine para ese puerto y Pascua eterna. Muchas gracias. Buenos días para todos.